Hola a todos, mi nombre es Carmen Alicia Pérez, soy licenciada en Lengua Castellana, egresada de la Universidad de Córdoba, soy poeta y gestora cultural. Estoy aquí con ustedes, complacida de compartir este bellísimo diplomado para aprender a cómo enseñar literatura, no solamente desde la teoría, sino sobre todo teniendo en cuenta a esos sujetos, objetos de aprendizaje, teniendo en cuenta un contexto y teniendo en cuenta unas circunstancias para que ese proceso de enseñanza-aprendizaje se dé de la mejor manera. Entonces vamos a aprovechar al máximo estos encuentros para, más que todo, para reflexionar sobre nuestra práctica docente, sobre esa manera en cómo enseñamos literatura. El objetivo del módulo es ofrecer herramientas didácticas para el fortalecimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje de la literatura. Para ello, hay a disposición de ustedes una guía en donde ustedes van a encontrar unas actividades muy puntuales y unas lecturas que le abrirán pues, una panorámica para desarrollar esas actividades y sobre todo para reflexionar sobre nuestra práctica docente al momento de enseñar literatura, cómo estamos enseñando literatura en el aula, con los chicos, qué entendemos por eso. Quiero hablar un poco de los recursos de esa guía. Primero, comentarles que tendrá una duración, este módulo tendrá una duración de 12 horas, ¿verdad? Mínimo pues de 12 horas. Se recomienda que para el desarrollo de cada actividad usted puede invertir 2 horitas diarias para que aproveche pues mejor su tiempo. Y de esas 12 horas, mínimo 10 horas van a ser para el desarrollo de la guía, para las lecturas que hay propuestas en esa guía y las actividades que hay propuestas. Usted deberá desarrollar una guía, la cual pues en el transcurso del módulo le brindará herramientas para hacer propuestas distintas de cómo enseñar literatura. En primer lugar, se pretenderá reflexionar un poco sobre preguntas enfocadas al área de literatura y más que todo sobre su papel como formador, ¿ya? ¿Por qué ser formador? ¿Para qué ser formador? ¿Desde dónde? ¿Desde qué perspectiva? Esas son preguntas fundamentales que usualmente no nos hacemos, pero que son de vital importancia. Reflexionar sobre la enseñanza de la literatura a través del tiempo y su importancia, por qué es importante enseñar literatura. Socializar algunos modelos pedagógicos, pero más que modelos pedagógicos, algunas herramientas didácticas para desarrollar una clase más atractiva de acuerdo a los sujetos, de acuerdo a sus edades, de acuerdo a sus contextos, a sus necesidades, a su realidad. Y por último, pues vamos a crear una propuesta atractiva para en la que ustedes inviten a todos a contagiarse de literatura. Entonces esa sería como la propuesta final, la cual pues evidenciará un poco todo lo que hemos visto durante todo este módulo de pedagogía y didáctica de la literatura. Entonces vamos a iniciar esta clase observando este video que se llama ¿Quieres ser formador de formadores? Entonces vamos a observar el video. Hola, muy buenas. ¿Qué tal estás? Me gustaría compartir contigo algunas preguntas. Preguntas para reflexionar sobre la decisión de ser formador. Y vamos con la primera pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué ser formador o formadora? Porque has encontrado la solución de un problema que sabes que muchas más personas tienen. Porque tienes muchos años de experiencia en tu sector y conoces un camino más rápido para hacer las cosas bien. Porque has pasado por una experiencia vital difícil, la has superado y ahora sabes cómo resolverla. Porque haces algo que te apasiona y lo haces muy bien.
y crees que no puedes guardártelo para ti solo. Porque eres experto en algo y quieres hacerte una reputación en ese campo. ¿He acertado? ¿O quizá tú tienes otro porqué para dedicarte a la formación? Y ahora, el para qué. A veces se confunde, pero el porqué nos lleva hacia el pasado, las causas, y el para qué nos lleva hacia el futuro, los objetivos. Para ayudar a otras personas. Para reinventarte, porque quieres o necesitas una nueva profesión. Para hacer marca personal y darte a conocer al mundo. Para compartir tu pasión con otros. Para dar a conocer tu negocio, utilizándolo como una herramienta de marketing. Para disfrutar de lo que haces y vivir bien de tu profesión. Probablemente, cuando tomaste la decisión de dedicarte a la formación, no lo hiciste por uno solo de estos paraqués, sino por varios. Y vamos con la última pregunta de hoy, pero no por ello la menos interesante. ¿Desde dónde? ¿Desde dónde tomaste la decisión de hacerte formador? Supongo que desde el deseo de vivir bien de tu profesión. ¿Pero solo? ¿O también desde el deseo de contribuir al bien común? ¿Desde el miedo? ¿O desde el amor? ¿Desde la vivencia de la escasez? ¿No hay para todos? ¿O desde la creencia en la abundancia? ¿Desde la competencia, tú o yo, pero los dos no podemos ganar? ¿O desde la seguridad de que colaborando llegaremos más lejos? ¿Desde dónde tomaste tú tu decisión? ¿Y desde dónde la vives ahora? Espero que estas preguntas, ¿por qué, para qué y desde dónde?, te resulten útiles y te den pie para hacer una reflexión sobre tu decisión de dedicarte a la formación. Aunque no son las únicas. Seguiremos preguntándonos sobre nuestra profesión, si tú quieres. Y recuerda, otra formación es posible y tú, el protagonista. Bueno, después de haber observado este video, espero que te haya evocado algunas preguntas, algunas posibles respuestas sobre tu papel como formador. ¿Por qué soy formador de literatura? ¿Para qué soy formador de literatura? ¿En dónde ser formador de literatura? ¿Desde qué perspectiva o posición serlo? ¿Cuáles son tus fortalezas y debilidades a la hora de enseñar literatura y qué es para ti enseñar literatura? Estas preguntas quiero que las respondas con la mayor sinceridad posible y que las socialicemos al momento de la interacción de la clase. Ahora, ¿qué se entiende por didáctica de la literatura? Bueno, hablemos un poco de la historia de la enseñanza de la literatura y de su evolución, ¿vale? Entonces, la didáctica de la literatura nace a finales de los años 60. Nace también como necesidad y a raíz de esas metodologías tradicionales para orientar la asignatura. Como tradicionales, ese modelo, ¿cierto?, en donde el profesor o el docente tenía la verdad absoluta y el estudiante se limitaba a recibir la información sin cuestionar ese conocimiento, sin cuestionar las lecturas, es decir, no había desarrollo de pensamiento crítico y sobre todo se promovía la capacidad memorística de los estudiantes y se limitaba más que a analizar las obras, se limitaba más que todo a tener como un derrotero enciclopédico, histórico de ciertas épocas específicas, ¿verdad? Entonces, esos conocimientos enciclopédicos son fundamentales, pero dejaba de lado un poco esa capacidad, ese desarrollo de la capacidad crítica del estudiante. Entonces, a raíz de los años 60
surge, sobre todo en los países del occidente, esa necesidad de cambiar esa metodología de enseñanza por unos métodos pues, que invitaran o que ayudaran pues, a despertar más ese pensamiento crítico. Bueno, hablemos un poco de esa definición de didáctica de la literatura. Algunos consideran que es una ciencia de composición interdisciplinar que se caracteriza por centrarse más en los procesos cognitivos, en ese proceso de enseñanza-aprendizaje comunicativo de la literatura, que en la instrucción sobre los recursos de una u otra teoría literaria. Entonces aquí vemos que la didáctica pues, de la literatura le da prevalencia a ese proceso de enseñanza-aprendizaje del estudiante, sobre todo a esos procesos cognitivos, y se vale de otras disciplinas como la psicología, la sociología, para arrojar mejores resultados. Se centra en aprender competencia comunicativa con la literatura, y no es una ciencia aplicada, es una ciencia implicada con la vida de las palabras y también con la vida del sujeto en un contexto determinado. Es importante esa relación sujeto, contexto y texto. Es una relación que van de la mano y que para arrojar pues, mejores resultados es importante tener en cuenta esa relación y no verlas como objetos separados, sino en conjunto. Bien, la didáctica de la literatura es una disciplina globalizadora, ¿verdad?, que favorece la interdisciplinariedad y la integración cognitiva y cultural. A dicho enfoque del área contribuyen diversas ciencias, entre ellas, como les decía, la sociolingüística, la cual proporciona el conocimiento de las condiciones socioculturales de los usos comunicativos. También la lingüística del texto, la gramática y la pragmática proporcionan el estudio de las tipologías textuales, ¿cierto? Los diferentes tipos de texto, argumentativo, expositivo, narrativo, etc. Las reglas gramaticales, que son también muy importantes, y las habilidades lingüísticas, estilísticas y comunicativas del texto. También la psicolingüística, la cual proporciona el estudio del texto psicocognitivo de los alumnos para que el proceso cíclico de enseñanza contemple el uso de la lengua y la literatura como factor constructivo del pensamiento y de la socialización de los individuos. También la teoría literaria y la neorretórica, la cual proporciona la trascendencia textual y el poder artífice de la imaginación que se alimenta de la recursividad que los escritos estéticos tienen para dialogar con la vida de los lectores. Entonces, es fundamental observar, ¿no?, desde otra perspectiva todas las ramificaciones que tiene la didáctica de la literatura y cómo se apoya con otras disciplinas. No olvides que la didáctica de la literatura está destinada al desarrollo de la competencia literaria, que es básicamente el resultado de inferencias construidas a partir de la recepción de obras concretas y de conocimientos metaliterarios que ayudan a comprender su contenido y su composición verbal. Esa visión crítica objetiva de la realidad es lo que en últimas pretende esta educación literaria. La didáctica de la literatura implica, uno, el estudio de la historia de la literatura, ¿verdad? Cómo ayuda a entender no solamente la historia de la literatura, sino también la historia de nosotros como seres humanos, el cual proporciona información enciclopédica para comprender la genealogía intertextual y la deuda cultural de los textos estudiados. El estudio de la historia de la literatura desde diferentes épocas, ¿cierto?
qué pasaron, qué hechos históricos marcaron épocas determinadas y cómo esos hechos históricos nos afectan o de alguna manera nos aportaron. Entonces, enseñar y leer literatura también nos ayuda a conocer nuestros antecedentes, nuestra historia. 2. El estudio de las tipologías discursivas proporciona instrumentos de organización verbal para el desarrollo pragmático de la competencia comunicativa de la literatura. 3. La técnica del comentario de texto desarrolla la habilidad de leer para analizar, es decir, la lectura atenta de obras completas para apreciar en los modelos las pautas ideológicas y estéticas que conforman sus mundos de ficción. Ello ayuda a potenciar ese sentido crítico de la realidad y a desarrollar seres humanos más pensantes. Todo ello apunta a una educación literaria, a que el estudiante de alguna manera se convierta en un ser autodidacta y empiece a cuestionarse también, no solamente el texto que lee, sino también a cuestionarse a sí mismo dentro de una realidad y un contexto determinado. Ahora vamos a ver unos videos con respecto a todo esto que hemos hablado sobre didáctica de la literatura y vamos a retroalimentarnos un poco. Pasemos a estos videos. La literatura es una de las asignaturas bases dentro de un currículo educativo, pero ¿en la actualidad se le está impartiendo de la manera más adecuada? ¿Existe un interés claro por parte de los estudiantes hacia esta cátedra? ¿Cuál ha sido la evolución de la enseñanza de la literatura? A continuación, te presento un tema muy importante dentro de la educación y que te dejará una reflexión sustancial: la didáctica de la literatura. Bienvenidos. La enseñanza de la literatura ha ido evolucionando a través del tiempo, acorde a la situación política, ideológica, educacional, en sí, el contexto cultural de determinada sociedad. Ante esta idea de saber cómo se puede llegar a enseñar la literatura a las nuevas generaciones, se ha ido encontrando métodos que permitan el mejor entendimiento de la misma. Es así que a finales de los años 60 nace la didáctica de la literatura por una razón, que era la inadecuada metodología para impartir los conocimientos de la asignatura mencionada. Esto especialmente dado en la educación de países occidentales postindustriales. Pero, ¿por qué es tan importante la enseñanza y aprendizaje de la literatura en una sociedad? Fácil. La literatura es la única ciencia que ha ayudado a las personas a entender su historia social, cultural, antropológica, ideológica, etc. La literatura es el único conocimiento que abarca todas las ciencias. Esta ciencia ha marcado el inicio de un recorrido de conocimiento que ha permitido a las nuevas sociedades conocer a sus antepasados y con ello su historia, su estilo de vida, sus tradiciones, todo su contexto en ese tiempo. Por eso, como lo mencionó Emily Dickinson, para viajar lejos no hay mejor nave que un libro. Y no hay duda de lo dicho, porque un libro nos puede transportar al pasado y también visualizar una idea de cómo puede ser el futuro. Ahí que la literatura muestra a la humanidad la importancia que se estudie esta. Todos los escritos que se han ido descubriendo a través del tiempo han dado una luz a aumentar y a conocer más sobre las sociedades antiguas. Pero, y adentrándonos propiamente en la educación, la literatura también debe tener un método de enseñanza que sea amigable ante los estudiantes para que ésta no se vuelva un simple estudio de libros y punto. Al contrario, ésta sea un momento de aprendizaje claro y conciso, donde la consecuencia sea el obtener un conocimiento duradero y de gran relevancia. El modelo educativo que se quiera aplicar en X país debe responder a la función que cada sociedad atribuye a la literatura. Por ende, acorde al tipo de sociedad que ha existido, se han desarrollado los distintos modelos didácticos. 1. El aprendizaje del discurso oral y escrito.
Se mantuvo vigente este modelo desde finales de la Edad Media hasta el siglo XIX. Este más se enfocaba en las acciones morales que la gente de ese tiempo debía practicar y que en base a la literatura se debía aprender. Además, ayudaba a preparar en actividades profesionales, por ejemplo, el discurso político, la escritura al dictado de clérigos. Hay que tomar en cuenta, de igual forma, a la retórica, que en ese tiempo era de gran importancia al igual que la lectura, pero desde un punto clásico y conservador, donde no existía la interpretación como tal de los textos, sino simplemente el acatar normas y aplicarlas en la vida diaria, al igual que la construcción de textos. 2. La posesión del patrimonio histórico. De aquí nace una nueva concepción de la literatura donde ya no es un aprendizaje a conveniencia, sino un bagaje cultural de gran importancia. El hecho de que los países empiezan a valorar sus tradiciones y su cultura a gran escala da paso a que en la educación se implemente un modelo didáctico estable, tomando en cuenta que tuvo mucho que ver la influencia del romanticismo, positivismo y la construcción de los estados nacionales. Este modelo encaminó a la educación en un plano de conciencia colectiva. 3. La capacidad de interpretar el texto. Durante los años 60, la escuela tuvo que afrontar un momento crítico en su modelo de enseñanza y aprendizaje, que acabaron con el anterior modelo presentado, por los siguientes motivos. A. Ante el crecimiento de las sociedades postindustriales, se decide extender la etapa de educación hasta la secundaria y ya no solo mantenerse en la primaria, afectando así a los sectores minoritarios por el nuevo modelo de enseñanza a aplicar. B. Adoptar una idea funcional de la lectura donde sea el eje principal de los aprendizajes. La literatura durante esta etapa se empieza a internacionalizar de manera rápida, donde los conocimientos de las distintas culturas se dispersan por todo el mundo, dando inicio a una nueva sociedad de consumo. La literatura se transformó en un bien común de acceso libre para todas las personas, sin que sea la lectura algo exclusivo de formalismos y conocimientos específicos. Por ende, las bibliotecas también se ajustaron a esta nueva visión. C. Se detiene el progreso social ante la realidad de evidenciar la escasez de dominio de la lengua escrita. La literatura demostró una insuficiencia en su enseñanza y no se convirtió en sinónimo de aprender la cultura de una determinada nación. Más bien, las grandes élites pusieron la mira en las áreas de ciencia y tecnología, empezando el desarrollo de los mass media, dejando a un lado la parte literaria. D. El modelo de enseñanza tradicional ya no es viable en la educación. Se toma en cuenta que la enseñanza de la literatura, a través del modelo tradicional, no da un resultado relevante dentro de los estudiantes. Simplemente se transmite información por parte del docente hacia su estudiantado. Por eso, se decide implementar un nuevo modelo donde exista un lector competente y reflexivo. De igual manera, el estudio de los textos ya no solo se maneja dando una información importante por parte del profesor hacia su alumno. Al contrario, el estudiante ya tiene al alcance de sus manos los libros, permitiéndole así hacer un estudio más detallado de las obras para obtener nuevos conocimientos y ya no solo los dados por su educador. Y es aquí donde la educación, y especialmente en el ámbito literario, empieza a tomar otro rumbo y otra perspectiva por parte de los estudiantes y profesores. Es lo que hasta en la actualidad se mantiene. Esta didáctica de la literatura ha dado unos resultados muy positivos dentro del ámbito educativo. Por eso, la importancia de aplicarla en un aula de clase, ya que también está ligada a ciertos criterios de la psicopedagogía. La literatura y la lectura son elementos esenciales en la vida de una persona, pero ¿por qué no a todas las personas les gusta leer? ¿Será acaso que los docentes no han tenido esta perspectiva de una nueva didáctica de la literatura para que los estudiantes se interesen en la misma? Hola, en esta oportunidad discutiremos un poco sobre la didáctica de la literatura.
Y a propósito de ello, indagaremos sobre su papel en la construcción del sujeto. Sean bienvenidos. Se hace indispensable preguntarnos en este momento por qué si a los niños les encantaba jugar, colorear, leer cuentos, cantar, pintar y hasta crear mundos imaginarios, ¿por qué en la vida adulta la sensibilidad quedó supeditada a la inmediatez de las demandas de la sociedad actual? Una sociedad de oficina que defiende el modelo de compra, del dinero, del progreso, de la competencia, del resultado. Una sociedad en suma que olvidó la libertad del individuo. Vemos la literatura como la posibilidad de encuentro con el otro y consigo mismo, como una forma de habitar el mundo, llenándolo de una construcción subjetiva del lector, creada a partir de la imaginación y la emoción. Se trata entonces de pensar la literatura como acontecimiento ético y estético, un encuentro que tensiona las realidades visibles y ocultas, un vínculo que resiste al silencio, una transgresión cómplice de libertades cuyo resultado es la formación, la imaginación y el sujeto. Así pues, la literatura reclama un lugar no solo en la escuela, sino en la familia, en la calle, en el parque y en la vida misma, como práctica democrática que se concreta en el acontecimiento del ponerse en el lugar del otro. La experiencia de la lectura aporta a la formación estética del sujeto, permite dar sentido al mundo y habitarlo. Es la forma más genuina del encuentro consigo mismo y con el otro. El libro álbum rompe la resistencia de los jóvenes hacia la lectura y potencia la imaginación por la relación que existe entre texto e imagen. Además permite una reflexión sobre la forma como el lector habita el mundo desde la literatura. ¿Cómo pensar la formación de sujetos en la escuela? Las comunidades de lectores son una manera de explorar las obras literarias a partir de la ficción, de lo íntimo y la herencia cultural. Dar voz es construirse. Queda entonces la pregunta por la escuela. Al parecer la expresión literaria la agotó y la labor de entonces del maestro estará encaminada a desterritorializarla desde escenarios como el taller para movilizar los sujetos, cuestionar las prácticas literarias y brindar múltiples posibilidades de encuentro lectoescritor. A partir del contexto, el mundo que nos rodea adquiere un significado particular. Cuando leemos, lo hacemos desde la época en la que vivimos, desde el lugar y las personas con las que compartimos nuestra vida. Por supuesto, también tiene que ver con la lectura, la imaginación y la creatividad, nuestras experiencias personales, nuestra visión del mundo, nuestras ideas y nuestros valores. Podemos decir entonces que la lectura está situada. Veamos ahora qué ocurre con el contexto de escritura. Un texto es escrito en un momento y en un lugar, y es leído en otro momento y en otro lugar. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si escribo un texto y lo leo de manera inmediata? En este caso tampoco podríamos decir que el contexto de escritura es exactamente el mismo que el contexto de lectura. Aunque de manera imperceptible, todo a nuestro alrededor ha cambiado y nosotros mismos hemos cambiado. Lo que sucede es que como el tiempo que ha transcurrido es muy pequeño, no podemos notar esos cambios. Como en la lectura, todos los elementos que están presentes en el contexto de escritura influyen en el texto. Pero el texto no refleja el contexto en el que fue escrito como si fuera un espejo. En principio porque las palabras con las que se hace un texto no son transparentes con respecto al mundo. La palabra perro, por ejemplo, no es un perro. Solo este aspecto nos da una idea
de que el material del que está hecho un texto, el lenguaje, solo nos permite crear mundos posibles. Pero esto no significa que el contexto no se exprese en el texto. Eso no sería posible. Así como la lectura está situada, también está situada la escritura. Y esa situación se expresa en el texto a través del lenguaje. El momento en el que fue escrito un texto, la situación social, política, económica, así como también las relaciones de poder, los modos de vincularse, el amor, la amistad, todo eso se expresa en un texto. A veces esas marcas son evidentes, otras no tanto. Lo que tenemos que tener en cuenta como lectores es que la dirección del trabajo de lectura irá siempre desde el texto hacia el contexto y no lo contrario. Bueno, pudimos observar 2 videos correspondientes a didáctica de la literatura y uno tercero que habla sobre el texto y el contexto. Entonces, a raíz de este último video, vamos a reflexionar y escribimos pues en nuestras libretas de apunte estas preguntas. ¿Qué es un texto? ¿Qué es un contexto? ¿Por qué es importante la relación texto, contexto, sujeto en la práctica de la enseñanza de la literatura? Y poniéndote pues en los zapatos de tus estudiantes, ¿por qué crees que parece aburrida la enseñanza de la literatura? ¿Cómo contagiar y atraer a un estudiante a leer literatura? Y no olvides tener en cuenta para resolver estas preguntas factores como la edad, el tipo de texto, el contexto, el objetivo de enseñanza, aprendizaje. Entonces, vamos a responder, a socializar estas preguntas con la interacción y el encuentro que vamos a tener. Ahora, te quiero dar aquí unas ideas para hacer atractivo el acercamiento a la lectura de textos, por ejemplo, de textos poéticos. ¿Por qué poéticos? Porque a veces son los textos más, digamos, difíciles de acercarse y en los que a veces tenemos un primer rechazo porque no solemos entender, ¿cierto? Entonces, ¿cómo acercar a los niños a este tipo de textos? Bueno, hay diferentes maneras. Hay poesía visual, ¿cierto? Poesía a través de la composición de objetos o de cuadros vivos, a través de fotografía. A partir de esas herramientas también podemos analizar la poesía. También la poesía la podemos también mezclar o apoyar con herramientas como el teatro, como la música, como la danza, ¿cierto? Entonces esto le ayuda al estudiante, uno, a que vea este tipo de textos más atractivos y dos, a que ellos también conozcan otras vertientes y ese texto poético tome otra fuerza, otras dimensiones, otras lecturas también. Por ejemplo, también tenemos los caligramas, que son composiciones poéticas en formas de dibujo o de figuras o de autores o de cualquier objeto. Estos caligramas son bastante atractivos, por ejemplo, para los niños más pequeños, para los niños de primaria, que les gusta dibujar, ¿cierto? Entonces pueden hacer un poema en forma de una mariposa. Y esto puede convertirse en un proyecto bastante interesante a la hora de tener una propuesta, un proyecto en torno a la poesía. Y entonces ahí mezclan poesía y dibujo y otras herramientas como la danza y el teatro. Quiero que veamos varias de esas herramientas que te he mostrado en estos videos, ¿sí? Hay un video en el que podemos observar poesía visual, hay otro que podemos observar poesía a través de caligrama
es un proyecto bastante interesante. Hay un video en el cual podemos observar también la poesía mezclada con la danza, y también un poema visual en donde la autora a través de videos de imágenes, ¿cierto?, de apoyo, va contando o va leyendo su texto poético. Esto, por ejemplo, lo podemos hacer, ¿cierto?, con nuestros estudiantes. Tomamos un poema y, de acuerdo a lo que dice el texto, podemos grabar varias escenas y eso lo involucra a ellos en otra experiencia audiovisual que puede ser atractiva. Y si no hay forma de pronto de utilizar estas herramientas tecnológicas por de pronto dificultades económicas, entonces podemos recurrir al teatro, podemos recurrir a la danza, a la música, y podemos crear otro tipo de lectura, ¿cierto?, y involucrar otras herramientas para hacer más atractivo este formato. En la guía vamos a encontrar unas lecturas, ¿cierto?, y unas actividades acorde a esas lecturas que vamos a desarrollar. Esas lecturas van a estar subidas en la plataforma, ¿cierto?, al igual que las actividades. Se van a tener en cuenta el desarrollo de esas actividades y vamos a estar prestos a resolver cualquier duda y cualquier inquietud. Y también quiero que sepan y que tengan muy en cuenta que el producto final y el que tendrá pues mayor porcentaje al momento de evaluar será una propuesta. ¿En qué consiste esa propuesta? Será un video, ¿cierto? Grabar un video breve, ¿cierto?, de máximo 5 minutos, el cual pues deberá subir a la plataforma, en el que se evidencie un poco todo lo que hemos visto en clase y en la guía. En ese video, o el objetivo de ese video es contagiar a todos de la literatura. Tú puedes utilizar todas las herramientas que quieras. Yo te di algunas ideas, ¿cierto?, como por ejemplo mezclar literatura con danza, o con música, o con teatro, o con títeres. Entonces, tú debes ser muy creativo y vendernos esa idea. Debes tener en cuenta los objetivos de aprendizaje, los sujetos de aprendizaje, el contexto en el que desarrollaría esa propuesta, para que todo esté de alguna manera sincronizado. Y te esperamos pues a la hora de socializar todas estas preguntas y todas estas propuestas en la interacción. Vamos a darle paso ahora sí a la interacción en clase.